Santiago, muchas gracias. Qué bueno que estás con Muchas nosotros. gracias. Muy contento de estar con ustedes, Brenda. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Pues platicábamos, estamos prácticamente a 25 días de la elección, con todo lo que ello implica, política, socialmente, pero también donde estas acciones y estos actos que buscan coactar, intimidar y todas en relación con la intención que va a hacer la gente e ir a emitir su voto, pues están más presentes todavía. ¿Cómo ves este panorama electoral a 25 días de los comicios? Bueno, estamos viendo creo que tres temas relevantes. El primero tiene que ver con el uso de los programas sociales. Como platicábamos la vez anterior, se ha incrementado el presupuesto y el ejercicio presupuestal de SEDATU, de SAGARPA, de SEDESOL, relacionado con programas sociales, con contratación de personal por honorarios y los temas relacionados también con la compra de materiales y suministros. Por otro lado, estamos viendo también un proceso en el cual queda un último debate de los candidatos a la presidencia de la República, el próximo 12 de junio en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Ese va a ser también un tema importante, será la última oportunidad de que los candidatos podrán medirse y será con el objetivo, evidentemente, de ver que los indecisos de la contienda electoral puedan tomar partido a favor o en contra de él. Pero el punto central es que estamos viendo en este momento una transición entre las políticas de los partidos y los gobiernos por obtener más votos a partir de los programas sociales, a partir de la compra del voto, ¿no? Hacia un modelo de buscar inhibir el voto a partir de actos deliberados como pueden ser las propias llamadas telefónicas. Es decir, en los últimos días del proceso electoral, esto generalmente se vivía 3 días antes de la jornada electoral y durante la jornada se recogían credenciales de elector o empezaban a surgir actos de temor o intimidación a los electores. Llamadas telefónicas nocturnas, conocimos esto en el Estado de México de los 51 cabezas de cerdo cortadas y dejadas afuera de las casas de funcionarios o de representantes de Morena. Y creo yo que es lo que estamos viviendo en este momento, un proceso de transición entre ya no buscar mantener el voto, o mejor dicho, mantener el voto duro por parte de los partidos políticos, particularmente del partido en el gobierno, y una transición para que no se vote por Andrés Manuel López Obrador a través de actos de temor o intimidación a los electores. Yo creo que vamos a tener una elección de una enorme participación ciudadana. Habíamos platicado que hay que tenerle confianza a las instituciones, al INE, a la Fiscalía, al Tribunal Electoral, y creo que ese tiene que ser la apuesta de todos los partidos políticos y todos los actores políticos y sociales de cara a la jornada electoral. Santiago, en esta transición y en acciones, por ejemplo, en las llamadas que buscan intimidar el voto, ¿qué tan efectivo es o qué tanto está dirigida esta estrategia y qué tanto pueda modificar, por así decirlo, pues a cómo están ahorita los partidos políticos o los candidatos? A ver, hay un tema prioritario que habría que plantear. El modelo es un modelo de encuesta, ¿no? Ya le tocó a Brenda, presionas el número 1 para ver si estás de acuerdo con que se haya un enfrentamiento entre López Obrador y los empresarios, o que estás de acuerdo o no con Nestora, por ejemplo. Exacto. Y el punto es que si uno aprieta el número 1, ya se va la información a una base de datos que empieza a medir qué tan López Obradorista eres. Si aprietas el número 2, entonces estarás en una base de datos donde la persona que esté ligada a ese número telefónico pueda ser bombardeada por algún tipo de información. Entonces, a un López Obradorista le mandarán información en contra de López Obrador, evidentemente con algún nivel de intensidad, y al que esté en contra de López Obrador mandarán otro tipo de información. Esto fue la misma mecánica que utilizó Cambridge Analytica con Facebook, manipulando bases de datos de 50 millones de personas para estimular el triunfo de Trump. Aquí lo que yo estoy viendo, también habría que recordarlo, Cambridge Analytica tuvo pláticas con el PRI en México el año pasado para poder generar un modelo semejante que pudiera permitir conocer nuestra identidad más íntima. Lo hemos platicado en alguna ocasión. Cuando ustedes abren alguna aplicación celular, están lanzando los datos a la nube de qué tipo de música les gusta, qué tipo de libros les gusta, qué tipo de películas les gusta. El perfil de persona que eres. El perfil de persona que eres. Y por tanto, con esta base de datos se podrá tener una información adicional que significará
cuál es tu preferencia política. Y eso puede ser utilizado para bombardearte de aquí a los próximos 25 días. ¿Qué nivel? ¿Y qué podemos hacer? Porque esto de que se metan a la privacidad, para empezar, ¿quién les dio mi número? ¿De dónde tomaron mi número? Entonces, ¿qué pasa si presiono 1 o 2 o si le molesta a la persona o a la máquina que me está poniendo una opción, ¿no? Yo en este caso, la verdad es que no milito en ningún partido, presioné al azar el número 1, que fue el que me decía, inmediatamente se cortó la llamada, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo saber si esto no tiene consecuencias? Porque la verdad, si me marcan con esa voz a las 3 de la mañana y me despiertan con eso, verdaderamente yo creo que es una extorsión, ¿no? Es tremendamente la invasión de la privacidad. Sí, 2017 nos enseñó que en este tipo de llamadas tiene una segunda llamada. Es decir, ya la primera es para detectar cuál es el perfil político de la persona y la segunda pueden ser llamadas atemorizantes a las 1, 2, 3 de la mañana. Con datos personales, es decir, ya sabemos que tu hijo o tu hija es, etcétera, a qué horas sale, o puede ser también un tema en donde la llamada telefónica sea de propaganda de Andrés Manuel López Obrador, pero que empiece a llegar la llamada a las 4 de la mañana. Si tú o yo, ¿no? Estamos en nuestros domicilios y recibimos una llamada a las 3, lo primero que hace a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, es un sobresalto y una reacción contraria. Es muy similar a lo que sucede con los bancos. Las llamadas telefónicas de los bancos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, lo que generan es más malestar que otra cosa. Lo mismo sucede con este tipo de llamadas y así se va desincentivando el voto. Exacto. O con ataques personales o a través de llamadas telefónicas nocturnas presuntamente en favor de un candidato, cuando en realidad lo que están buscando es generar guerra sucia para que las personas reaccionen en forma negativa por esta violación a la intimidad. Santiago, desde tu experiencia, ¿quién o quiénes tienen la capacidad para operar un sistema así? Que dice se equipara al de Cambridge Analytica, que hizo parecido con lo de Facebook en este tema fino de obtención de datos y de un perfil de una persona. Eso es muy importante. Se trata de call centers que pueden ser instrumentados a partir de un modelo de varias líneas telefónicas en llamadas o a partir de un sistema de una consola, a partir de una computadora que puede hacer de forma aleatoria llamadas a los números telefónicos con base en bases de datos. ¿Qué implicaría esto? Se toman bases de datos que pueden ser de los bancos, pueden ser de empresas, pueden ser de, pues, incluso las propias compañías telefónicas, obtienen la información y empiezan a cruzar los datos para poder detectar los perfiles tanto geográficos como políticos de la persona que está recibiendo la llamada. Esto cuesta y por tanto son aportaciones ilícitas a las campañas electorales. En 2017, por ejemplo, pues en realidad los partidos no empezaron a reportar al Instituto Nacional Electoral, salvo en muy contadas ocasiones, la contratación de call centers. Y sabíamos que se estaban desarrollando estas llamadas para efecto de incentivar el voto durante la etapa preparatoria, durante la etapa de la campaña electoral, y también con la idea de desincentivar durante los 3 días previos a la jornada electoral. Este es un tema muy importante y, por tanto lo que decías, Berta, hace un momento, el tema de la protección de los datos personales le corresponderá al INAI, ya sea por sujetos obligados o ya sea por particulares. En ambos casos el INAI tendrá competencia y sobre lo que decías tú, Elia, le toca al INE. Es decir, se trata de un asunto de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Hay que ver quién está pagando por estas operaciones. Y eso también afortunadamente se puede ver. Policía Cibernética, la FEPADE, PGR, pueden hacer las investigaciones. Y que tendría ya que tener cartas en el asunto. No es la primera, no es 1 o 2 casos, ya son muchas las personas que lo han documentado y lo han señalado a través de redes sociales. Santiago, en este sentido, pues, ¿qué se hace frente a eso? Ya en una primera ocasión que estuviste con nosotros platicábamos de este blindaje electoral. ¿En qué consiste? Bueno, en este caso que las llamadas son contra Andrés Manuel López Obrador, sabemos que tú estás trabajando y colaborando en su equipo. ¿En qué consiste esta operación del blindaje electoral para contrarrestar esta y otras cosas? Sí, hemos tenido varias vías, digamos, de acción. Una primera tenía que ver con los programas sociales y era detectar los flujos, hacer las solicitudes de información para ver dónde se estaban contratando a las personas y cuáles eran las actividades que estaban desarrollando. El segundo tenía
tenía que ver con obtener información. Por ejemplo, en Ecatepec, las juntas receptoras de la presidencia municipal empezaron a hacer pagos de 500 pesos por un programa social que en realidad no aparece, no tiene su política de operación. Aproximadamente se pagaron unas 30,000 personas en el municipio de Ecatepec. En Naucalpan hay un tema vinculado con la presidencia municipal también, en donde se reparten despensas. Y el modelo del blindaje electoral implica capacitar a la ciudadanía para que sepa que eso es un delito y después pues presentar las denuncias y las quejas administrativas. Por otro lado, este punto específico, lo que hemos desarrollado es un trabajo conjunto con una red universitaria que es la Diálogos por la Democracia, y Diálogos por la Democracia tiene una plataforma en internet que se llama, es así, www.dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx. En este lugar se pueden presentar denuncias para efecto de canalizarlas a las instancias competentes. Hasta ayer llevaban 333 denuncias sobre las llamadas telefónicas. Estamos generando la base de datos con las grabaciones que la ciudadanía está recibiendo y con eso la idea es presentarlo mañana al INAI para el tema de protección de datos personales y al INE y a la FEPADE para efecto de que se inicien las investigaciones sobre quién o quiénes están financiando este modelo y que finalmente también puede ser una conducta delictiva de temor o intimidación a los electores. Creo que lo que menos merecemos, lo que menos nos necesitamos en este proceso electoral es mayor polarización, y la polarización empieza a surgir cuando se empieza a violar la ley. Precisamente sobre esa polarización no queremos dejar de preguntarte, Santiago Nieto, esto abona esto que estamos platicando en la compra, coacción, intimidación del voto, abona este caldo de cultivo en el que estamos viviendo y que genera estos niveles de violencia y de violencia política. Hay que decirlo, que estamos viviendo en este proceso electoral. Sí, un proceso muy complejo. Hasta la semana pasada llevábamos 104 personas muertas. También un tema de violencia política en contra de las mujeres que yo nunca había visto. Sí, claro. En Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, los homicidios en contra de mujeres candidatas, la guerra sucia en contra de mujeres candidatas, es algo que nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué no está bien. De entrada yo les diría algo que hay que anotar para la siguiente legislatura: necesitamos un tipo penal que sea específico para combatir la violencia política contra las mujeres. Desde las mujeres funcionarias electorales que son golpeadas y desnudadas de forma pública, las candidatas que reciben propaganda negra, que no reciben financiamiento de sus partidos políticos para enfrentar los procesos electorales, hasta los temas que hoy estamos viviendo del homicidio selectivo de mujeres que participan en política. Eso ha ido en aumento de forma gradual y el Estado mexicano tiene que dar respuesta a esto, porque si no podemos garantizar la seguridad de nuestras mujeres que participan en política, no estamos garantizando nada como Estado. Y precisamente por eso yo comparto tu idea. Necesitamos un modelo de cumplimiento del Estado de Derecho, del cumplimiento de las normas. Yo lo he dicho públicamente en otras ocasiones: si la idea es bajar al licenciado López Obrador de las encuestas violando la Constitución y la ley, no cuentan conmigo. Y yo creo que por eso hoy refrendo mi, compromiso ético de seguir trabajando con el licenciado López Obrador, porque me parece que esto de las llamadas telefónicas que invaden la privacidad, que se utilizan bases de datos personales, están violando la ley y por tanto eso no es compatible con el esquema que tú, claro, que nosotros tres por lo menos, y muchas personas en su auditorio están pensando. No es limpio, no es legal. No. Y sobre eso, otras acciones y otras relaciones que se han dado, encuentros y desencuentros, uno de ellos con los empresarios, Santiago, y no quisiera dejar de comentar eso. ¿Nos permites unos momentos hacer una pausa y regresamos? Santiago, gracias por continuar con nosotros. Gracias. Nuevamente platicábamos sobre estas acciones de intención de coacción del voto y en relación también a las llamadas y con Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas inevitables de las últimas semanas, últimos días, esta relación con los empresarios y Andrés Manuel López Obrador. Desencuentros, primero encuentros después de que se reunieron en las últimas horas, pero preguntarte sobre estas llamadas de supuestos empresarios o líderes a razonar al voto, esta llamada a sus empleados de razonar el voto.
y había una línea muy fina sobre qué era libertad de expresión y qué era coacción del voto. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a ver, coincido contigo. Es decir, hay temas que están en el ámbito de la libertad de expresión. Por ejemplo, yo analicé el discurso del dueño de Herdes y él planteaba que había que tener cuidado con el populismo, que no había que votar por una posición populista. Sin embargo, en ningún momento ni amenazaba ni solicitaba el voto. El tipo penal que establecido en la Ley General en materia de delitos electorales señala en su artículo 7, que es la fracción séptima, que hay una penalidad de 6 meses a 3 años de prisión a aquellas personas, a cualquier persona, puede ser empresarios, puede ser un dirigente, puede ser un funcionario público inclusive, que solicite el voto a cambio de una contraprestación, dádiva o recompensa, o bien mediante amenaza o violencia presione a alguien para que cambie el sentido de su voto a favor o en contra de un partido político candidato. Y eso incluye votar por un partido o abstenerse de votar por un partido candidato. Yo creo que mientras los empresarios evidentemente tienen ejercicio de la libertad de expresión y mientras no coaccionen a sus trabajadores o que generen violencia o que soliciten el voto a cambio de algo, entonces no están cometiendo una conducta delictiva y están planteando finalmente un tema de ejercicio de la libertad de expresión que es compatible con el sistema democrático. Creo que también hay un punto importante y se ventiló en la reunión del licenciado López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios. Creo que había una idea errónea de que se iba a generar una construcción tipo Venezuela. También hay que decirlo, yo he visto, perdónenme, Venezuela acaba de tener un proceso electoral bastante desasiado, en donde yo encuentro, por ejemplo, condicionamiento de programas sociales, perdónenme, eso lo tenemos con sede sola aquí, y donde yo encuentro, pues sí, manipulación electoral. También, perdónenme, si vemos las elecciones de 2017 claro. En el Estado de México, sí. Tuvieron estos elementos de Venezuela, entonces no vengamos a hacer ese planteo. No nos crucifiquemos ahorita. Y yo también diría lo siguiente, a ver, el licenciado López Obrador lo que está planteando es una reformulación del ejercicio presupuestal en términos de derechos sociales. ¿Qué significa esto? Que lo que se gasta hoy en día en corrupción del ejercicio presupuestal, lo que se pierde finalmente por excesos, esto de que todos los servidores públicos tengan una Suburban, oigan, pues ¿por qué no mejor un coche más austero y con eso ahorramos en gasolina? Claro. Ese tipo de ahorros en el ejercicio, digamos, presupuestal que no afectan a nadie y sí benefician mucho en su distribución hacia grupos sociales, es lo que está planteando el licenciado López Obrador. En ningún momento se está planteando con hacer una transformación del Producto Interno Bruto. Evidentemente, en una sociedad capitalista contemporánea como la que vivimos, el desarrollo tendrá que ser el libre comercio, tenemos que seguir funcionando como una democracia que parta de la premisa de que la democracia va a ser mejor en la medida en que mejoremos los desarrollos de varios grupos de la sociedad que en este momento tienen situaciones de mucho, ¿cómo decirlo?, muy desfavorecidos. Es decir, la posición de la socialdemocracia como política pública implica que distribuyamos de mejor forma el presupuesto para efecto de evitar la corrupción, combatir los excesos en el ejercicio gubernamental y, por otro lado, ayudar a disminuir las desigualdades sociales, apoyando a los grupos sociales menos favorecidos. ¿Y tú ves ahí una posición clara de diálogo y de transitar? Sí, no, por supuesto. En caso de que gane la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, creo que hay un gran ánimo entre la clase empresarial mexicana y el licenciado López Obrador y seguiremos avanzando para efecto de tener un modelo que además ataque algo que a la clase empresarial mexicana le preocupa y le preocupa mucho, y eso es precisamente el tema de la corrupción. Los empresarios, yo me junté con ellos como fiscal de FEPADE en muchas ocasiones, estaban preocupados por las empresas fantasma generadas en los gobiernos locales que generaban una competencia desleal hacia el empresariado mexicano, lo cual evidentemente no abona a mejorar al país. Ahí lo tienes, lo comentábamos, son amplísimos, muy grandes estos temas, lamentablemente poco el tiempo. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros, platicar de esto. Y decíamos, faltan 25 días, pero esto, con todo lo que venimos comentando, es un contexto político y social bastante complejo,
un momento histórico muy importante para nuestro país, que como dices no lo habías visto, en lo personal tampoco, desde hace muchísimos años, y si nos lo permites, pues vamos a estar aquí dándote lata y pues, siguiendo compartiendo tu análisis y con todo el auditorio de Ciudad TV 21. No, encantado. Oye, Elia, y dicen el conteo, ahora faltan 25 días para la elección y una semana para el Mundial. Y una semana para el Mundial. Y también vamos a estar platicando de eso con Santiago Nieto. Muchísimas gracias, Santiago, que tengas una muy buena tarde.